Damos de bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, analista político, profesor de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, bienvenido. Estamos viviendo prácticamente el epílogo del gobierno de Lenín Moreno en una situación de enorme inestabilidad, de falta de credibilidad en el régimen. La palabra del presidente, según una última encuesta, la valoran solamente un 2,8% de los ecuatorianos. Quisiéramos conocer su punto de vista en esta situación coyuntural, coincidente también con el arranque de la campaña para la segunda vuelta electoral. Buenos días, estimado Gustavo. Bueno, realmente este gobierno pues venía decreciendo de manera acelerada su nivel de popularidad, su nivel de aprobación, de aceptación, lo que conceptualmente se llama su nivel de legitimidad. Es decir, con lo que usted acaba de señalar, pues con un gobierno que tiene apenas el 2% de credibilidad y menos del 5% de aceptación, prácticamente estamos hablando de que nos enfrentamos a la presencia de un gobierno legal, ciertamente, nadie duda de su legalidad, pero un gobierno absolutamente sin legitimidad. Ventajosamente para este gobierno, sí, Gustavo. Por favor. Ya, decía sí, que ventajosamente para este gobierno, realmente ya su periodo se acaba, porque yo debo recordar que en la historia política del país, otros gobiernos que han tenido no menos del 5, menos del 10% de aceptación o legitimidad, prácticamente terminaron siendo derrocados. Y recordemos el caso, por ejemplo, del presidente Abdalá Bucaram, el presidente Lucio Gutiérrez, el presidente Yamil Bawad. Ellos fueron presidentes ya sin legitimidad y que coincidencialmente pues llevaron adelante propuestas y paquetazos económicos, sobre todo en el caso de Abdalá Bucaram, en el caso de Bawad. Entonces ahí se formó un cóctel explosivo. Gobiernos sin legitimidad con paquetazos económicos de grave costo social, pues terminaron prácticamente con la vida de esos gobiernos. Este gobierno, pues simplemente lo que se está haciendo es desarrollar su gestión, básicamente, yo diría, de una manera inercial, ¿no? Es un gobierno ya sin gas, es un gobierno prácticamente, digamos, sin la posibilidad de hacer nada que no sea esperar el último día para despedirse del Palacio de Carondelet. Mientras tanto, ¿qué pasa con el país? Hay problemas muy graves. Se conoce que el gobierno en los 2 primeros meses de este año ha acumulado deudas impagas que sobrepasan los $600 millones. Las protestas están diariamente ante el Ministerio de Finanzas con proveedores del Estado, personas que se pertenecen al sector público que no han recibido sus liquidaciones, etcétera, reclamando al gobierno. Estamos asistiendo realmente a una situación ya de descomposición del país en estos temas. Bueno, yo no diría tanto del país, ¿no? Estamos asistiendo a la descomposición de un gobierno que ha agravado la gestión en temas que otrora eran prácticamente, digamos, normales. El cumplir de alguna manera con, digamos, la posibilidad de ser fieles cumplidores, erogadores de sus obligaciones como gobierno frente a distintos proveedores, era una cosa, digamos, normal. También dentro de esa normalidad podría caber la posibilidad de ciertos atrasos, no sería novedoso, pero este gobierno, recordemos ya los últimos años, ha tenido problemas, por ejemplo, con las municipalidades, con las prefecturas, con los gastos parroquiales, porque no ha tenido la posibilidad de ponerse al día en los pagos. Incluso en algún momento también las universidades, ¿no es cierto?, sufrieron esta situación de falta o atraso en los pagos. Un gobierno que además también ha enfrentado ciertamente pues una situación de crisis fiscal bastante acentuada, una falta de liquidez. Recordemos que este gobierno está a la espera de una nueva erogación de parte de un organismo financiero multinacional. Sí, erogación que, perdóneme la interrupción, pero erogación que, de acuerdo con expertos, y vamos a presentarles más adelante declaraciones, la ven como prácticamente imposible que el Fondo Monetario Internacional entregue esa erogación de aproximadamente $1.500 millones, que es lo que está haciendo tambalear a la economía del fisco. Así es, va a ser bastante difícil. Yo pienso que el Fondo Monetario más bien estará a la espera de renegociar los acuerdos, los compromisos, ya directamente con el próximo gobierno.
amén de que uno de esos compromisos es la aprobación de lo que eufemísticamente se ha dado en llamar la famosa ley, digamos, de defensa de la dolarización, que en realidad no es sino una ley de defensa de la autonomía del Banco Central. Y yo veo difícil, usted señalaba antes de iniciar esta conversación, Gustavo, de que habría un eventual acuerdo para reenviar nuevamente el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre este tema. Yo dudo de que, tal como se ha presentado la correlación de fuerzas en los últimos días en el seno de la Asamblea Nacional, finalmente este proyecto tenga luz verde. Todo hace pensar de que los elementos básicos y fundamentales de la política económica del Estado, pues sin duda más bien vayan a posponerse para ser resueltos en lo sustancial durante la gestión del gobierno que inicia el 24 de mayo. Ahora, vayamos partiendo de este punto actual hacia lo que se viene en el futuro. Está ya en desarrollo la segunda vuelta electoral. Hoy realmente se la oficializará en un 100% tras la sesión que el Pleno mantendrá hacia las 11 de la mañana, Pleno del Consejo Nacional Electoral. La campaña electoral ha pasado bastante invisibilizada en esta última semana, pues no se han podido liberar los fondos de campaña mientras no se daba este paso. Tendremos un debate presidencial este domingo, 3 semanas de campaña electoral y vendrán las elecciones. ¿Cómo ve usted el posible desarrollo de esta segunda vuelta y sobre todo qué percepción tiene sobre el resultado que podría darse el próximo 11 de abril? Bueno, hay que indicar de que la campaña, si bien oficialmente comenzó hace pocas horas, extraoficialmente o de manera informal, la campaña electoral comenzó el mismo día en que se dieron los resultados electorales de la primera vuelta. No obstante, incluso los conflictos que hubieron respecto a la veracidad de estos resultados. Por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso anunció el día mismo en que se reunió con Yacu Pérez para, digamos, acordar la posibilidad del reconteo de los votos, pues de que él ya iniciaba pues la campaña a la segunda vuelta electoral. Se trata de una campaña electoral donde lo evidente es un cambio de estrategia política y consecuentemente de un cambio en la estrategia de campaña de cada uno de los dos candidatos. Por ejemplo, en el caso del candidato Lasso, yo noto que es una campaña que trata de apoyarse básicamente en dos elementos. Por un lado, en el uso, digamos, mucho más fuerte de las redes sociales, que sin duda se construyen en el escenario propicio, dada la situación de pandemia, para la realización de una campaña que tiene justamente estos elementos de atipicidad. Prácticamente el candidato Lasso está haciendo uso, por ejemplo, de una red que le supuso un éxito electoral al candidato Hervas, me refiero a TikTok. Y ahí, digamos, bajo una apariencia juvenil, trata de presentar videos que resulten atractivos al sector que mayoritariamente pues sigue esta plataforma digital de TikTok. Según algunas mediciones, parece que efectivamente va teniendo algún nivel de adhesión a través del uso de TikTok. Por otro lado, el otro elemento, digamos, en el que trata de apoyarse esta readecuada estrategia de campaña, tiene que ver con el hecho de que está sectorizando su discurso en función de los sectores sociales a los cuales se dirige o con los cuales eventualmente logra, digamos, reunirse. Se reúne con distintos sectores sociales, incluso asume, ¿no es cierto?, el discurso de estos distintos sectores sociales que no habían sido tomados en cuenta en sus demandas en el marco de la campaña frente a la primera vuelta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la reunión, ¿no es cierto?, con indígenas, con ecologistas, el tratar de asumir el discurso de las personas que luchan por la equidad de género, las feministas, los jóvenes, el sector LGBTI, en fin. Entonces, dando muestras, digamos, de una supuesta apertura con estos sectores e incluso ofreciendo y prometiendo, ¿no es cierto?, hacer suyas y eventualmente materializar las demandas de estos distintos sectores sociales. Esto es parte de su estrategia política y particularmente hay que resaltar, pues, el supuesto acercamiento que él tendría con las demandas del sector indígena, a los cuales él ha invitado, pues, a sumarse a su propuesta.
Esto tiene bastante posibilidad, digamos, de no materializarse, toda vez que el grueso del sector indígena votó por el candidato Yacu Pérez. Y claro, en ese sector, pues, y en otros que apoyaron al candidato Pérez, se sembró efectivamente la duda, o en algunos A casos propósito, ¿qué efectos cree usted puede generar en la práctica el anuncio de Yacu Pérez hecho hace 2 días como cierre ya de su participación en la primera vuelta? Bueno, recordemos que las declaraciones de Yacu Pérez fueron también bastante duras hace algunas semanas, donde él declaró de que no podía apoyar pues a un candidato que le había hecho fraude, refiriéndose concretamente al candidato Guillermo Lasso. Y esas palabras pues fortalecen en el imaginario del electorado de Pérez justamente la idea de que no podrían votar por quien ellos sienten le perjudicó precisamente a Yacu Pérez para que sea él y no Guillermo Lasso el que ingrese a la segunda vuelta. En los últimos días ha hecho declaraciones, no ha sido tan, digamos, duro en cuanto a sus expresiones para no votar por Lasso. Él dice que no votará por ninguno de los dos, que ninguno de los dos le inspira confianza. Sin embargo, pues la base política en la cual él se apoyó para ser candidato, pues Pachacuti, y sobre todo también la base social, el movimiento indígena representado en la CONAIE, ya tomó, por lo menos en este último caso, tomó una resolución de hacer un llamado al voto nulo. E incluso una postura más radical, Pachacuti ha anunciado la eventualidad de que no reconocerá legitimidad al próximo gobierno que resulte electo. Ahora, Yacu Pérez dijo textualmente que no ordena ni dispone y invitó a que hagan lo que su conciencia determine, refiriéndose al electorado. Añadió también, sin embargo, de que no confía en los candidatos finalistas. Claro, el hecho de que diga que no confía en los candidatos finalistas es un implícito llamado a que no se vote por los dos candidatos, ¿cierto? Yo no he visto, digamos, una referencia de Yacu Pérez a la postura de Pachacuti y de la CONAIE. Yo particularmente esperaba de que él más bien tenga unas declaraciones de respaldo al movimiento social y político que le apoyaron. Sin embargo, él más bien ha tomado una actitud muy personal, muy particular, que es justamente que usted señala, ¿no es cierto?, de no confianza en los dos candidatos finalistas y al mismo tiempo de, digamos, no direccionar el voto a quienes le apoyaron a él, ¿no? Con todo esto, sociólogo Zalamea, ¿cómo mira usted el desenlace de la segunda vuelta? Lo que se comenta entre entendidos es de que parte con una ventaja muy significativa el señor Arauz en esta cortísima campaña electoral. Hay voces también desde el otro lado que dicen que va descontando ventaja el señor Lasso. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo sí creo que el nivel de crecimiento de Lasso es mayoritario con respecto al nivel de crecimiento de Arauz, ¿no? De hecho que la votación anticorreísta es fuerte. No quiere decir esto que todo el comportamiento electoral del electorado ecuatoriano pues esté direccionado en función de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, pero sí hay, ¿no es cierto?, una fuerte corriente anticorreísta de la cual se está nutriendo precisamente, ¿no es cierto?, la votación inicial que tuvo el candidato Guillermo Lasso. Entonces yo creo que efectivamente el nivel mayor de crecimiento va siendo para Lasso, pero recordemos que la diferencia de votación entre el ganador de la primera vuelta, Arauz, y Lasso fue de 13 puntos prácticamente, ¿no? Entonces, es probable que en este momento, pues, las mediciones puedan evidenciar de que Lasso ya ha pasado el 30%, quizás esté entre el 35%, y apenas esté rebasando el 40% Arauz. Es decir, la distancia ciertamente se va acortando entre estos dos candidatos. La importancia, lo gravitante del debate del día de mañana, domingo. Bueno, las personas que ya tienen definida su votación y algunos, digamos, que tienen básicamente, ¿no es cierto?, una definición absolutamente para no votar por el candidato auspiciado por el movimiento correísta, simplemente pues van a expectar el debate. En ellos no va a influir absolutamente nada lo que suceda el día de mañana, es decir, en la votación dura anticorreísta. Igual podríamos decir en la votación dura correísta.
¿En quiénes podría eventualmente incidir el desenlace, el desenvolvimiento del debate el día de mañana? Ciertamente, ¿no es cierto?, en aquel electorado que no ha tomado todavía una decisión. Es decir, que no está moviéndose sino por el correísmo ni el anticorreísmo, sino que quiere efectivamente definir su voto en base a las propuestas y a la claridad con la que éstas sean expuestas para resolver los problemas acuciosos, fundamentales y trascendentales del país. Entonces, algunos seguramente, un sector del electorado, reitero, decidirá su voto en función de lo que pase el día de mañana y eventualmente, digamos, quienes han llamado a votar nulo, también hay que especificar aquí, hay una votación por el nulo que es, digamos, dura, pero hay también un voto nulo blando. Eventualmente, los que estarían dentro de un voto duro, digamos, de un voto blando nulo, podrían cambiar su posición el día de mañana y a lo mejor decirse por uno de los dos candidatos. De tal suerte que sí es importante, repito, para sumar votos en cada uno de los dos casos. Ahora, es fundamental, ¿no es cierto?, aclarar de que este sector de indecisos quizás es el sector que aspira a tener un voto mucho más consciente, mucho más reflexivo, mucho más de opinión crítico. Por eso va a expectar el debate y a tratar de valorar, ¿no es cierto?, su definición de decisión personal en función de cuáles sean las propuestas. Yo creo aquí, Gustavo, no sé si o en otro momento será importante aclarar, más allá del ofertismo electoral, que es una característica de esta campaña, los dos candidatos han acrecentado tremendamente las ofertas electorales, varias de ellas sin duda demagógicas, pero más allá de las ofertas, ¿cuáles son los modelos económicos y sociales que están defendiendo cada uno de estos dos finalistas? Quizás se deje traslucir con fuerza el día de mañana, porque hay dos visiones, por ejemplo, en cuanto a la política económica y la política social. La visión de Lasso, que tiende más bien a reducir el papel del Estado en la economía y a fortalecer el papel del mercado. Y la función, digamos, de Arauz, que sería más bien sustentada en una concepción de dar más peso a la regulación del mercado. Es decir, lo que conceptualmente en el primer caso se llama, ¿no es cierto?, el neoliberalismo y en el segundo caso el keynesianismo. Aclaro aquí, lo he escuchado sobre todo en las redes sociales donde se ha multiplicado una campaña de noticias falsas, una campaña, digamos, de un maltrato absoluto a los conceptos. Hablar, por ejemplo, de que estaríamos frente al peligro del socialismo o el comunismo es una barbaridad, ¿no? Yo quiero recordar que incluso hace pocos meses en las elecciones de los Estados Unidos ya se le acusó a Biden de querer venezolizar Estados Unidos, de que era un comunista, de que era un socialista, un castrochavista, en fin. Lamentablemente, pues, el gran analfabetismo político de la mayoría del electorado impide desarrollar el contenido cierto de lo que significan estos conceptos. No hay nada más falso que aquello. Aquí no está, digamos, en juego, por un lado, el capitalismo y el socialismo, sino dos modelos de capitalismo. Un modelo de capitalismo, ¿no es cierto?, basado en el libre mercado y un modelo de capitalismo más bien de tipo keynesiano o con cierta regulación del Estado. Ni más ni menos. Bien, será interesante en todo caso ver cómo se desarrolla este debate el día de mañana. Queremos agradecerle a Marcos Salamea, sociólogo, analista, profesor de la Universidad de Cuenca.